Vamos a comenzar con lo que son las desigualdades. Vamos a tratar lo que son las desigualdades lineales, desigualdades cuadráticas y algunas propiedades. Iniciamos con el concepto de desigualdad. Desigualdad es una expresión que indica que una cantidad es mayor o menor que otra. Algo muy sencillo, algo como lo que comenzamos a ver desde que iniciamos nuestros estudios de matemáticas. Los signos de desigualdad son los que indicamos aquí y se lee mayor que o menor que. Un ejemplo bien sencillo, por ejemplo 5 mayor que 3, se lee 5 mayor que 3, menos 4 menor que menos 2, se lee menos 4 menor que menos 2. ¿Qué es miembros? ¿Miembros en dónde? En una desigualdad. Se llama primer miembro de una desigualdad a la expresión que está a la izquierda y segundo miembro a la expresión que está a la derecha del signo de la desigualdad. Así, por ejemplo, A más B mayor que C menos D, el primer miembro, como habíamos dicho, es el que está a la izquierda, sería A menos B, y el segundo miembro es el que está a la derecha, en este caso sería A menos B. Otra definición importante, términos. Entonces, los términos de una desigualdad son las cantidades que están separadas de otras por el signo más o por el signo menos, o la cantidad que está sola en un miembro. En la desigualdad anterior, la que hemos visto, la que está en la parte de arriba, que dice A más B mayor que C menos D, los términos son A, B, C y menos D. Entonces, si tenemos una desigualdad, tenemos dos miembros, el del lado izquierdo y el del lado derecho. Cada miembro tiene su término. En este caso, como vimos del ejemplo anterior, los términos son A, B, C y menos D. En el segundo miembro tomamos el signo que tiene la letra D. Entonces es importante por ahí tomar en cuenta también los signos. Dos desigualdades son del mismo signo o subsisten en el mismo sentido cuando sus primeros miembros son mayores o menores, ambos que los segundos. Por ejemplo, si A es mayor que B y C es mayor que D, son desigualdades del mismo sentido. Yo tengo dos miembros que tienen el mismo sentido. ¿A qué se refiere el mismo sentido? Que el signo mayor que o menor que son exactamente igual en uno y en otro. Del otro caso, dice, dos desigualdades son de signo contrario o no subsisten en el mismo sentido cuando sus primeros miembros no son ambos mayores o menores que los segundos miembros. Pues que si yo tengo 5 mayor que 3 y 1 menor que 2, son desigualdades de sentido contrario. ¿Por qué? Porque sus signos mayor que o menor que son diferentes. Entonces se dice que las desigualdades son sentido contrario. Vamos a comenzar a ver algunas propiedades precisamente de las desigualdades. Primera propiedad, dice, si a los dos miembros de una desigualdad se suma o resta una misma cantidad, el signo de la desigualdad no varía. Por ejemplo, tenemos la desigualdad A mayor que B, nosotros podemos escribir A más C mayor que B más C. Ahí le estamos sumando, ¿sí?, un término que es C. Si lo sumamos de ambos lados, ¿sí?, el sentido de la desigualdad no va a cambiar, va a seguir siendo mayor que. De la misma forma, si yo resto ese término C en ambos lados, el sentido de la desigualdad permanece exactamente igual. Esa es la primera propiedad. Bueno, esta primera propiedad tiene una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que si un término cualquiera de una desigualdad se puede pasar de un miembro a otro cambiándole el signo. Por ejemplo, en la desigualdad A mayor que B más C, podemos pasar C al primer miembro con signo negativo. Esto es como si se tratara de igualdades. Cuando queremos pasar un término de una igualdad, ¿sí?, de un miembro a otro, pasa con signo negativo. En las desigualdades ocurre lo mismo. Entonces yo tengo la expresión A mayor que B más C, el término C yo lo puedo pasar al primer miembro, lo paso con signo negativo y el signo de la desigualdad, el sentido de la desigualdad no cambia. ¿Por qué? Porque es equivalente a la propiedad anterior que dice que puedo restar o sumar un término y el sentido de la desigualdad no cambia. Entonces, como vemos aquí, paso el término con signo negativo
y la desigualdad sigue permaneciendo en el mismo sentido, es decir, sigue siendo mayor que. Una segunda propiedad dice, si los dos miembros de una desigualdad se multiplican o dividen por una misma cantidad positiva, el signo de la desigualdad no varía. Es muy parecida a la anterior. Por ejemplo, tenemos una desigualdad A mayor que B. Siendo C una cantidad positiva, nosotros podemos escribir A que multiplica C va a ser mayor que B que multiplica C. O también A que divide a C va a ser mayor que B que divide a C. Entonces, puedo multiplicar o dividir por un número positivo y el signo de la desigualdad no va a cambiar. En este caso, el signo es mayor que. La propiedad anterior, al igual que la primera, tiene su consecuencia. Dice, se pueden suprimir denominadores en una desigualdad sin que varíe el signo de la desigualdad, porque ello equivale a multiplicar todos los términos de la desigualdad, o sea, sus dos miembros por el mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿A qué se refiere esto? Si la propiedad anterior me decía que yo puedo multiplicar un número positivo o dividir un número positivo en ambos miembros, el sentido no cambia. Entonces, si yo divido, por ejemplo, con cualquier número, es como si yo tuviera una especie de suma de fracciones. Puedo sacar su mínimo común múltiplo y es como si yo multiplicara o dividiera la desigualdad por un número. Entonces, esta sería, por decir, la consecuencia de la propiedad anterior. Vamos a ver la tercera propiedad. Si los dos miembros de una desigualdad se multiplican o dividen por una misma cantidad negativa, el signo de la desigualdad varía. A ver, esta propiedad es muy parecida a la anterior, pero ahora en este caso se van a multiplicar o a dividir por una cantidad negativa. El anterior era una cantidad positiva. Entonces, si la cantidad con la que yo voy a multiplicar mi desigualdad es negativa, el sentido de la desigualdad va a cambiar. Por ejemplo, tengo la desigualdad A es mayor que B. Multiplicamos ambos miembros por el término menos C. Vamos a tener menos A por C va a ser menor que menos B por C. Entonces, como vemos aquí, el sentido de la desigualdad ya cambió. Era mayor que y cambió a menor que. De la misma manera, la propiedad decía que puedo multiplicar o dividir. Entonces, si dividimos la desigualdad por menos C, o sea, es como si la multiplicamos por menos 1 sobre C, vamos a tener que menos A sobre C va a ser menor que menos B sobre C. Entonces, como vemos, también el signo de la desigualdad ha cambiado de mayor que a menor que. Esta propiedad también tiene su consecuencia. Dice, si se cambia el signo a todos los términos, o sea, a los dos miembros de una desigualdad, el signo de la desigualdad varía porque equivale a multiplicar los dos miembros de la desigualdad por menos 1. Es decir, yo tengo una desigualdad, cambio el signo a toda la desigualdad, eso equivaldría a que yo la multiplicara por menos 1. Entonces, el sentido de la desigualdad tendría que cambiar. Por ejemplo, en la desigualdad A menos B es mayor que menos C, vamos a cambiar el signo de toda la desigualdad, es decir, los términos que tengan signo positivo cambian a negativo y los que tengan signo negativo cambian a positivo. Entonces nos queda B menos A es menor que C. Entonces, como vemos, el sentido de la desigualdad ha cambiado. Propiedad número 4 dice, si cambiamos el orden de los miembros, la desigualdad cambia de signo. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, si A es mayor que B, entonces yo cambio el orden, es decir, el término A lo pongo a la derecha y el término B lo pongo a la izquierda, tengo que cambiar forzosamente el sentido de la desigualdad y me queda que B es menor que A. Y eso es muy obvio, lo vamos a ver por ahí con números. Propiedad número 5 dice, si se invierten los dos miembros, la desigualdad cambia de signo. Por ejemplo, si A es mayor que B, se tiene entonces que 1 sobre A es menor que 1 sobre B. Entonces, invertir los dos miembros es como si lo multiplicamos por su recíproco. Entonces, aquí tenemos que, si yo tengo mi desigualdad A mayor que B, invierto ambos miembros, tengo que cambiar
el sentido de la desigualdad. Aquí en este ejemplo yo tenía A mayor que B y el sentido cambia a menor que, entonces 1 sobre A es menor que 1 sobre B. La propiedad número 6 nos dice, si los miembros de una desigualdad son positivos y se elevan a una misma potencia positiva, el signo de la desigualdad no cambia. Entonces, la propiedad número 7 dice, si los dos miembros o uno de ellos es negativo y se elevan a una potencia impar positiva, el signo de la desigualdad no cambia. La propiedad número 8 dice, si los dos miembros son negativos y se elevan a una misma potencia par positiva, el signo de la desigualdad cambia. También eso lo vamos a comprobar. La propiedad número 9 dice, si un miembro es positivo y otro negativo y ambos se elevan a una misma potencia par positiva, el signo de la desigualdad puede cambiar. Aquí, ¿qué significa eso? Puede cambiar, es decir, o cambia o en algunos casos no cambia. Eso lo vamos a ver con un ejemplo. La propiedad número 10 nos dice, si dos miembros de una desigualdad son positivos y se les extrae una misma raíz positiva, el signo de la desigualdad no cambia. La propiedad número 11 dice, si dos o más desigualdades del mismo signo se suman o multiplican miembro a miembro, resulta una desigualdad del mismo signo. La propiedad número 12 dice, si dos o más desigualdades del mismo signo se restan o dividen miembro a miembro, el resultado no es necesariamente una desigualdad del mismo signo, puede ser solamente una igualdad. Las propiedades de los números reales las podemos transportar a funciones reales que, como el título decía, pueden ser lineales o pueden ser cuadráticas, pero si comprendemos bien las propiedades de las desigualdades de números reales, nos es bien sencillo, muy fácil comprender las propiedades de las desigualdades ya de funciones lineales o cuadráticas, que vienen siendo prácticamente las mismas.